iPhone SE modelo 2020 o de segunda generación versus iPhone 12. Vamos a ver qué cambios vas a notar en caso de que pases de un iPhone SE a un iPhone 12. Pues primero la batería. La batería del iPhone SE se te puede descargar bastante rápido, pues eso también depende mucho del uso que tú le vayas a dar. Pero vamos aquí a mirar algo. Aquí en el iPhone 12, la última carga al 100% fue el lunes a las 4:17 de la tarde. Claramente ha estado sin ningún uso. Y en ese momento tenemos ya un 28% de batería. Mientras que en el iPhone SE ya lo cargué el jueves a las 7:16. También ha estado prácticamente sin ningún uso y ya tenemos un 44% de batería. Pero fíjate que este teléfono también lo cargué el lunes, podemos verlo aquí, a las 2:46 de la tarde. Ha estado sin ningún uso y el jueves que lo conecté ya tenía un 14%. Así que la batería del iPhone 12 es muchísimo mejor. En ese momento pues ya estamos a sábado. Como te digo, sin ningún uso, pero pues de igual forma le dura mucho más la batería. Mientras que con el mismo tiempo ya he cargado 2 veces el iPhone SE. Los dos teléfonos tienen carga rápida, pero ciertamente el iPhone SE te va a cargar mucho más rápido. ¿Por qué? Pues supongo yo que es porque la batería es más pequeña. Entonces por eso tarda menos tiempo en cargar y se nota bastante. Así que pues es como un pro y un contra que tiene el iPhone SE. Se descarga rápido, pero al mismo tiempo te va a cargar muy rápido. Lo siguiente pues sería en cuanto al diseño. Con el iPhone 12 tenemos un diseño que es casi todo pantalla. Los marcos son un poco más pequeños, pues a comparación de los marcos del iPhone SE. Tenemos el notch en la parte de arriba. En el iPhone SE tenemos estos bordes bastante grandes arriba y abajo. Tenemos el botón Home, el botón de inicio con Touch ID, que pues es bastante rápido al momento de desbloquear. No es necesario ni siquiera que lo estés mirando para que te pueda entrar. Mientras que con el iPhone 12 pues tenemos el Face ID, que también es bastante rápido, pero ciertamente tienes que mirarlo para que te pueda desbloquear. Tenemos pantallas de 6.1 pulgadas para el iPhone 12 y 4.7 pulgadas para el iPhone SE. Así que pues bueno, aquí más o menos para que te hagas una idea en cuanto a tamaño. Literalmente podemos meter toda la pantalla del iPhone SE dentro de la pantalla del iPhone 12 y aún así nos queda más espacio. Mira, la pantalla viene a iniciar como acá abajo, por aquí más o menos. Entonces ahí te haces una idea. Tenemos dos cámaras principales para el iPhone 12 de 12 megapíxeles cada una. Y tenemos solamente una cámara principal de 12 megapíxeles para el iPhone SE. La cámara frontal del iPhone SE es de 7 megapíxeles, mientras que la cámara frontal del iPhone 12 es de 12 megapíxeles también. Hay que tener en cuenta que con el iPhone 12 vamos a tener modo noche en todas las tres cámaras. No importa si estás utilizando la cámara gran angular, que sería la 1X, o si estás utilizando la ultra gran angular, que sería la 0,5X, vas a tener modo noche hasta por 10 segundos. Si estás utilizando la cámara frontal, también vas a tener modo noche. Mira, ahí puedes verlo. Y también hasta por 10 segundos. Con el iPhone SE no vamos a tener modo noche en ninguna de las dos cámaras. Así que aquí sí vas a tener que utilizar lo que es el flash en caso de que vayas a tomar fotografías o videos en algún lugar muy oscuro. Y pues en cuanto a la cámara frontal también puedes utilizar lo que es el flash. Así que pues en cuanto a cámaras vas a notar también una gran diferencia claramente a favor del iPhone 12. Con los dos teléfonos vamos a poder ver videos en 4K, en HDR. Pero lo que pasa es que la pantalla del iPhone SE es una pantalla LCD, mientras que la pantalla del iPhone 12 es una pantalla OLED. Mira nada más también la diferencia que hay en cuanto al brillo. Ya tengo el brillo al máximo en los dos teléfonos y podemos ver que la pantalla del iPhone 12 es mucho más brillante que la pantalla del iPhone SE. Entonces, como venía diciéndoles, la pantalla del iPhone 12 es una pantalla OLED, vamos a tener un contraste mucho más alto porque en zonas negras o en zonas muy oscuras los píxeles pueden apagarse completamente, mientras que en el iPhone SE no se apagan. Pero como te digo, en los dos teléfonos vamos a poder ver videos en HDR, en 4K, podemos seleccionarlo aquí. Acá en el iPhone SE vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces HDR en 4K. Entonces aquí vamos a colocarlos lado a lado para que más o menos vean la diferencia. Mira también que los colores son mucho más vivos en el iPhone 12. Mira nada más aquí la diferencia. Aquí sí se puede ver que la pantalla del iPhone 12 es mucho más brillante que la pantalla del iPhone SE. Así que en cuanto a pantalla vas a notar una gran diferencia, claramente a favor del iPhone 12. En cuanto a sonido también vas a notar una gran diferencia. Los dos teléfonos tienen sonido estéreo, un parlante, una bocina aquí en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Para el iPhone 12 exactamente igual.
Pero el iPhone 12 suena más fuerte, también tiene mejores bajos, mejores agudos, mientras que en el iPhone SE el sonido se escucha un poco más opaco. En cuanto al sistema operativo, los dos teléfonos actualmente siguen recibiendo las últimas actualizaciones de iOS. Actualmente estamos en iOS 18.1 y sinceramente iOS 18.2 se ha demorado bastante en salir. Supongo yo que es por todo ese tema de la inteligencia artificial, pero pues bueno. Ninguno de estos dos teléfonos van a tener el Apple Intelligence. Vas a poder utilizarla, pero pues para eso hay que hacer otros procesos. Pero en cuanto a lo demás, vas a tener exactamente lo mismo. Todo lo que hace el iPhone SE lo hace el iPhone 12. Vas a tener las mismas novedades, como lo que es el cambio en el centro de control. Mira, aquí puedes verlo. Vamos a poder agregar diferentes páginas, vamos a poder agregar diferentes funciones. En cuanto a la pantalla de bloqueo en el iPhone 12, vamos a poder personalizar estos botones o estos accesos rápidos que tenemos en la parte de abajo. Dejamos presionado, le damos en personalizar, venimos aquí a la pantalla de bloqueo y desde aquí vamos a poder quitarlo o cambiarlo por otro. Entonces aquí ya tenemos todas estas funciones para poder agregarle ahí. Si queremos por ejemplo la calculadora, pues simplemente lo agregamos, lo dejamos ahí, hacemos una presión larga y ya inmediatamente nos entra a la calculadora. Eso pues es algo que no vamos a tener en el iPhone SE porque no tiene ni siquiera estas opciones. Entonces al no tener estas opciones acá abajo no vamos a poder hacerlo. Algo que hay que tener en cuenta es que el iPhone 12 probablemente actualice un año más que el iPhone SE. Entonces yo calculo que el iPhone SE puede actualizar hasta iOS 19, mientras que el iPhone 12 podría perfectamente actualizar hasta iOS 20. Así que si estás planeando de pronto comprar uno de estos dos teléfonos para tenerlo por 3-4 años, yo creo que la mejor opción sería el iPhone 12, ya que va a estar más tiempo actualizado. De igual forma, aunque el iPhone SE deje de actualizar, no quiere decir que ya vaya a dejar de servir. Las aplicaciones y todas las funciones que tiene van a seguir funcionando sin ningún problema. En cuanto a rendimiento, claramente el iPhone 12 va a tener un mejor rendimiento que el iPhone SE, pero pues de igual forma no por mucho. En mi canal secundario de SpecTest ya tengo varias pruebas entre estos dos teléfonos y vas a notar que con el uso diario que normalmente la gente le da, no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, abrir lo que es Facebook, vemos que el iPhone 12 abre un poco más rápido, pero pues aquí enseguidita venía el iPhone SE. Si venimos a Instagram, fíjate que en este caso incluso abrió un poco más rápido el iPhone SE. Si venimos a TikTok, el iPhone 12 primero, pero fíjate que aquí atrásito viene el iPhone SE. Puedes ver que en cuanto a rendimiento no hay una diferencia muy grande entre estos dos teléfonos, así que pues por parte del rendimiento creo que no vas a notar ninguna diferencia, a no ser de pronto que los utilices como para crear contenido. Si entras por ejemplo a TikTok y vas a grabar videos directamente desde aquí desde la aplicación y vas a agregarle filtros, efectos y todo eso, claramente el iPhone 12 va a poder resistirlo un poco más, mientras que en el iPhone SE probablemente se te quede un poco corto y empieza a ponerse un poco más lento. Por si alguien se lo pregunta, el iPhone 12 tiene el procesador A14 Bionic y 4 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone SE tiene el procesador A13 Bionic, exactamente el mismo procesador de los iPhone 11, pero este teléfono tiene solamente 3 GB de memoria RAM. Vamos a mirar aquí rápidamente los resultados que tenemos en el Antutu. El Geekbench todavía no está funcionando y creo yo que es porque el iPhone SE tiene 3 GB de memoria RAM. En el iPhone 12 sí sigue funcionando, pero pues de igual forma como en el iPhone SE no sirve, entonces no lo vamos a mostrar. Podemos ver que hay una diferencia bastante grande en cuanto a números. En el iPhone SE teniendo un resultado de 728.900 puntos, mientras que en el iPhone 12 tenemos un resultado de 1.114.239 puntos. Pero de igual forma, como te digo, al momento de que lo estemos utilizando como lo hacemos la gran mayoría de personas, no vas a notar ninguna diferencia. Así que entonces, en pocas palabras, las diferencias grandes que vas a notar va a ser especialmente en batería, en cámara, en pantalla y en sonido. Aunque hay que tener en cuenta que el iPhone SE al ser pequeño es un poco más cómodo de utilizar porque con una sola mano podemos llegar a cualquier parte de la pantalla, ya sea por acá abajo, podemos entrar a esta aplicación de por acá con una sola mano, podemos entrar por acá, si vamos a utilizar por acá lo que es el calendario, por acá podemos entrar, si venimos aquí a Snapchat, por acá podemos entrar. Entonces con una sola mano vamos a poder utilizarlo y eso lo hace mucho más cómodo, mientras que con el iPhone 12 no es tanto así, ya que no vas a poder llegar fácilmente a cualquier parte de la pantalla, vas a tener que manobrear un poco por aquí para poder llegar a las esquinas. Si de pronto me preguntas a mí que cuál de estos dos prefiero, pues sinceramente me quedo más con el iPhone 12, pero de igual forma el iPhone SE todavía sigue siendo un muy buen teléfono, simplemente que la batería de pronto puede que sea un poco débil para ti. Hay algunas personas que me dicen que no les importa en cuanto a batería y ese tipo de cosas, entonces pues el iPhone SE todavía sigue siendo un teléfono muy bueno para esas personas. Si lo que más te interesa es la batería, cámara de pantalla, el iPhone 12 sería la mejor opción. Y sinceramente lo mismo aplica para el iPhone SE modelo 2022, ya que son el mismo teléfono,
simplemente que está potencializado, tiene mejor rendimiento, pero en cuanto a lo demás es exactamente el mismo teléfono. Y pues sinceramente sigo prefiriendo más el iPhone 12 que el iPhone SE de tercera generación. Ya tenemos que esperar a ver si ahora en el 2025 sale el nuevo iPhone SE, a ver qué tantos cambios trae. Voy a intentar conseguirlo y traerlo aquí en mi canal, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Cuéntame si tú tienes un iPhone SE o si tienes un iPhone 12. En caso de que tengas el iPhone SE, también déjame saber si planeas cambiarte al iPhone 12 o a otro teléfono más nuevo. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.